Hubo una vez un hombre llamado Julián Herrera, y durante años pensó que el dinero era la respuesta a todas las preguntas. Desde joven se convenció de que la felicidad tenía forma de billete y que quien no lo entendía simplemente no sabía vivir. Julián creció en un barrio polvoriento de las afueras de la ciudad. Su casa era pequeña, con paredes que se descarapelaban con el sol y un techo que temblaba cada vez que llovía. Su padre era albañil, su madre vendía tamales y aunque nunca les faltó amor, sí les faltó casi todo lo demás. Desde niño, Julián juró que jamás volvería a vivir así. Mientras los demás soñaban con jugar fútbol o enamorarse, él soñaba con billetes. Decía que el dinero no daba la felicidad, pero ayudaba a conseguirla más rápido. Tenía una mirada ambiciosa, de esas que brillan cuando ven una oportunidad. Y cuando cumplió los 18, se fue de casa con una maleta vieja, un par de zapatos gastados y una promesa. Volvería siendo rico. Los primeros años fueron un infierno. Durmió en cuartos compartidos, comió pan duro y café barato, y trabajó de todo: cargador, mesero, vendedor ambulante, pero nunca se rindió. Había algo en él, una mezcla de orgullo y rabia, que lo mantenía despierto aun cuando el cuerpo le pedía rendirse. Con el tiempo, se metió en los negocios, primero como ayudante de un comerciante, luego con su propio puesto en el mercado, después con una pequeña empresa, y en cada paso aprendió a ver la vida como una transacción. Personas, tiempo, sentimientos, todo tenía un precio. Cuando llegó a los 35, ya tenía lo que muchos llamaban éxito. Un coche brillante, una casa enorme, trajes a la medida y una cuenta bancaria que crecía cada mes. Pero algo dentro de él comenzaba a vaciarse. En las reuniones de negocios, todos lo admiraban. Julián, eres un ejemplo de superación, le decían, y él sonreía, aunque por dentro no sentía nada. Volvía cada noche a una casa silenciosa, sin risas, sin voces, sin amor. Había cambiado los abrazos por contratos, los almuerzos familiares por juntas interminables y las conversaciones sinceras por llamadas vacías. Un día, su madre enfermó. Julián, ocupado en una negociación importante, mandó dinero al hospital y prometió visitarla en cuanto tuviera un respiro. Nunca llegó. Ella murió una semana después, sin que su hijo la viera por última vez. Esa noche, mientras firmaba un contrato millonario, recibió la noticia. Y por primera vez en muchos años, el hombre que había construido un imperio se sintió completamente pobre. Tras el funeral, Julián se miró en el espejo. Ya no era aquel joven hambriento de sueños. Era un hombre de rostro cansado, con arrugas prematuras y una mirada que había perdido algo esencial: la ternura. El dinero seguía ahí, las propiedades, los autos, los trajes, pero todo eso ahora pesaba como cadenas. Comprendió que había pasado la mitad de su vida corriendo detrás de una idea que lo había dejado vacío. Intentó llenar ese vacío con más cosas: viajes, fiestas, mujeres, lujos, pero todo se desvanecía al amanecer, como humo. Había construido una fortaleza de oro, pero por dentro estaba solo, atrapado. Un día, durante un viaje de negocios a una pequeña ciudad,
El auto de Julián se descompuso en medio de la carretera. Tuvo que esperar horas hasta que alguien lo ayudara. Y ese alguien fue Tomás, un campesino de manos ásperas y sonrisa sincera. Tomás lo invitó a su casa mientras reparaban el auto. Vivía en una cabaña sencilla con su esposa y 2 niños. Tenían poco, pero reían, compartían, se miraban con amor. Cuando cenaron, la mujer sirvió pan y sopa caliente. Julián, acostumbrado a banquetes, se sorprendió de lo bien que sabía aquella comida. Esa noche, mientras escuchaba las risas de los niños, sintió algo que no recordaba: paz. Tomás notó su silencio y le dijo: «Usted parece un hombre con muchas cosas, pero con poco tiempo para disfrutarlas». Y Julián, sin saber por qué, bajó la mirada. Por primera vez en años, alguien lo había visto realmente. De regreso a la ciudad, Julián no pudo dejar de pensar en esa familia, en cómo ellos, con tan poco, tenían tanto, y él, con tanto, no tenía nada. Comenzó a visitar orfanatos, hospitales y hogares humildes. Al principio, como una forma de sentirse útil, pero luego, como una necesidad. Allí conoció a personas que sonreían con sinceridad, que daban lo poco que tenían sin esperar nada. Y poco a poco, su alma, esa que había enterrado bajo cifras y cuentas, comenzó a respirar de nuevo. Julián decidió vender parte de sus negocios, no para huir de la riqueza, sino para darle un sentido. Creó una fundación que ayudaba a jóvenes de barrios pobres a estudiar, a soñar, a no rendirse. Se reencontró con su hermana, con viejos amigos, con su pasado. Volvió a su barrio, la misma calle polvorienta, la misma esquina donde su madre vendía tamales. Los vecinos lo miraban con respeto, pero también con cariño. Por primera vez se sintió en casa. Años después, Julián ya no era el empresario poderoso de antes. Seguía teniendo dinero, sí, pero ahora lo usaba para construir, no para llenar vacíos. Su rostro era más tranquilo, su voz más suave. Una tarde, mientras caminaba por su barrio, un niño se acercó y le preguntó: «¿Usted es rico, señor?». Julián sonrió. Miró el cielo anaranjado del atardecer. Sintió el viento. Escuchó las risas de los niños. Y respondió: «Lo fui, pero ahora soy algo mejor». El niño frunció el ceño, confundido. «¿Qué puede ser mejor que ser rico?». «Ser feliz», dijo Julián, «porque la riqueza se gasta, pero la felicidad se comparte». Con el tiempo, la historia de Julián se volvió conocida en su ciudad. El hombre que lo tuvo todo y luego lo perdió para encontrarse a sí mismo. Muchos lo buscaban para pedirle consejos, pero él siempre decía lo mismo: «No esperes a tenerlo todo para darte cuenta de lo que de verdad importa, porque a veces, mientras persigues el oro, pierdes los tesoros que no se compran». Murió muchos años después, en paz, y en su testamento no dejó una fortuna, sino una carta. En ella escribió: «Si alguna vez crees que la vida te debe algo, recuerda esto: la vida no te debe nada. Eres tú quien le debe gratitud por cada amanecer, por cada abrazo, por cada segundo que no se compra, ni con todo el dinero del mundo». Y así,
Julián Herrera, el hombre que creyó que la riqueza era el fin de todo, descubrió que en realidad era solo el principio de lo que realmente vale la pena.